y vamos a compartir la palabra de hoy. Les invito a que oren conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque sos nuestra fuente de sabiduría, de gozo, de paz, de consuelo, de provisión. Todo viene de ti, Señor, y todo vuelve a ti. Nosotros lo creemos, Señor, y lo vivimos de esta manera. Por eso te damos gracias. Señor, hoy te doy gracias por la palabra, por el lema de este año 2021. Y gracias, Señor, porque sé que tú vas a estar obrando para que así suceda en cada vida. Te damos gracias, te pido que bendigas la palabra, Espíritu Santo, tú que puedes penetrar hoy ahí en lo más profundo, en el Espíritu que está en la palabra, llega al corazón y graba, Señor, tu palabra para que ninguno se olvide. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a compartir esta palabra y no voy a hablar de la fe, pero bueno, igual voy a compartir unos versículos que están en Hebreos 11, que es la galería de aquellos de la fe que caminaron y que transitaron sobre esta tierra miles de años antes, y que están ahí escritos para que nosotros tomemos su ejemplo, para que nosotros tengamos esta motivación de lo que realmente Dios puede hacer con el que cree, ¿sí? Entonces, dice en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es un juego de palabras, porque lo que vemos, ¿qué vemos? Bueno, vemos todo lo que es terrenal, pero si vamos a Córdoba vemos los cerros, vemos los lagos, si vamos a Mendoza vemos las montañas, vemos la naturaleza, la belleza, si vamos a la costa vemos el mar. Entonces, todo eso que se ve, dice que fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Entonces, ¿y qué misterio esto? ¿Cómo se entiende? Bueno, y todo fue constituido, el universo entero, por la palabra de Dios, por la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. ¡Ah, qué hermoso! Este es mi Dios. Sí. Alardear de Dios, che, qué Dios que tengo yo, mirá todo lo que hizo. Bueno, es tu Dios. Entonces, eso es algo que a nosotros nos tiene que motivar. Dice también en el verso 10 que Abraham, que es uno de estos héroes de la fe, dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Y ahí digo, más todavía me agrando. Mi Dios es arquitecto no solo del universo, sino de la ciudad, donde va a haber moradas que son para mí también y para vos, para nosotros. Así que Dios es arquitecto también. Dios es todo. Pero bueno, Abraham ya sabía esto y lo tenía muy en claro. Entonces dice en este verso 10, dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y esta palabra la vamos a tomar y la vamos a dejar ahí para analizarla porque es muy importante. Tiene fundamentos cuyo arquitecto es Dios. Ahora, hay otras versiones, que no son la Reina Valera, que no dice fundamentos, dice sólidos cimientos. Ya está hablando todavía más entendible de arquitectura. Sólidos cimientos o bases firmes o cimientos eternos. Porque los cimientos, ¿no es cierto?, es lo que va debajo de la construcción y esto es firmeza, es estructura, que a la vez es la distribución y el orden de las partes de un edificio, porque en la arquitectura lo que se ve de ese edificio está sostenido por lo que no se ve. Y así funciona. Aunque nosotros por ahí nos cuesta entenderlo, así funciona en nuestra vida también. Y esto es muy importante, porque lo que no se ve sostiene lo que se ve. Y yo les decía hoy que a veces hay una edificación con riesgo y peligros de derrumbe. ¿Han escuchado esto? ¿Por qué? Porque sus cimientos de alguna manera no son los apropiados, algo pasó, alguna erupción del tiempo, no sé, pero al estar en peligro de derrumbe, corren riesgo ¿quiénes? Los que están ahí y también quizás alrededor. Entonces,
así es, lo que no se ve sostiene lo que se ve, y esto habla de que a veces aún nuestra vida puede estar en riesgo porque lo que se ve no está sostenido firmemente por lo que no se ve. Entonces, ¿qué significa esto? Que a veces vemos una persona y decimos, che, cuánta capacidad, dones, talentos, gracia, que tiene todo para servirle a Dios, pero se fue, no lo hizo, se quedó, se apartó, como vos le quieras llamar. Y no entendemos y decimos, pero ¿cuál es el motivo? Bueno, el motivo simplemente es que la base, el fundamento, no era sólido, no era firme. Pero a veces vemos personas que son tan simples y sencillas y comunes como lo somos nosotros, pero van para adelante y siguen, y vienen tormentas, y vienen problemas, adversidades, situaciones, crisis, pero estas personas permanecen firmes. Dice, che, que yo no sé cómo hace para seguir, yo no sé qué haría en su lugar. Bueno, es que hay un cimiento sólido, firme, establecido, que está sosteniendo lo que se ve, aunque ese cimiento no se ve. ¿Se entiende? Bien. Entonces así funciona y nosotros tenemos que preocuparnos por eso que no se ve, que solamente lo ve Dios y lo veo yo, porque mi vida y mi intimidad con Dios vos no la ves, la veo yo, pero funciona así. Y bueno, y el lema de este año lo tenemos ahí, comienza con consolidados en 3 puntos que vamos a desarrollar. Pero también quiero decirles que consolidados no está en la Biblia, es una palabra que no la van a encontrar, al menos yo no la encontré. Bueno, ahora sale la Biblia para el niño, para la mujer, para el vecino, para el tío, por ahí quizá terminen poniendo esta palabra, pero no está en las versiones que tenemos. No está la palabra, pero sí está el significado. Y explicaba hoy que hay palabras claves, concretas, que son realmente eficientes, que las usamos y no están en la Biblia. Por ejemplo, Trinidad. La Trinidad divina o Dios es un Dios trino, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Sin embargo, tenemos a Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se dan cuenta que existe, aunque la palabra en sí no esté. También una palabra muy usada es la palabra misionero, que de esto Pablo fue el primer misionero y que hizo muchos viajes misioneros, enviado desde Antioquía y recorrió todo ese mundo conocido llevando la palabra. Sin embargo, la palabra misionero no está en la Biblia, o misiones no está en la Biblia, pero sabemos que es una palabra que tiene peso y que es real. Bueno, y así en la vida cotidiana podés decir que la palabra, como decía hoy, dentista, o cardiólogo, o psiquiatra, o psicólogo, no están en la Biblia, pero existen y muchas veces asistimos a ellos. Hay palabras que sí están, hay oficios que sí están en la Biblia, pero no todos. Así que consolidados tiene al menos 3 significados que lo vamos a ver ahora y tenemos que estar consolidados en la gracia de Jesús, en el amor del Padre y en la comunión con el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué significa consolidados? Hoy le dije que capturábamos esa palabra de allá de Hebreos 10, donde dice fundamentos. Fíjense que consolidado significa firmeza, seguridad y solidez. Bueno, ya cada vez se va poniendo una palabra más potencial, ¿no? Pero a la vez, cada una de estas palabras, firmeza, seguridad y solidez, tienen otros significados que van enriqueciendo, que lo van afirmando, que le van dando cuerpo, seguridad, que le van dando algo potencial. Firmeza significa estabilidad, fijeza y resistencia. Ya ahí va enriqueciéndose la palabra, ¿sí? Pero seguridad significa certeza y convicción. Quiere decir que no lo vas a mover, que va a estar firme, fijo, con convicción, con certeza, estable y resistente. Y solidez significa fuerza, dureza, consistencia, firmeza y fortaleza. Ahora, si unimos todo esto, ¿qué cimiento que vamos a tener? ¿Qué consolidados que vamos a estar? ¿Y será que se puede? ¿Se puede?
Claro que se puede. Si Jesús lo hizo todo y nos entregó a nosotros, ahora basta que yo lo crea, lo tome, lo apropie, lo viva, lo aplique a mi vida y ya estamos, ¿sí? Bien, decía que para dejarlo en claro, porque yo no subestimo, creo que ustedes son muy inteligentes, pero a veces nos movemos, nos distraemos y se nos va un poquito el concepto. Y bueno, ¿qué es consolidados o qué no es? ¿O cómo podemos saber si no está consolidado? Bueno, podemos ir al antónimo, a lo contrario. Y significa lo contrario de estar consolidado es debilidad, inconsistencia, incertidumbre, inseguridad. Que este paquete se resume en dos palabras que traen a la realidad, que es fallar y caer. ¿Se entiende? Falló el cimiento, se cayó la casa. Falló, cayó. Es algo que nosotros lo sabemos y lo vemos y lo analizamos ampliamente. Son palabras muy prácticas, claves, palabras simples, sencillas, ¿sí? Así que entonces nosotros nos conviene, Iglesia de Jesucristo, nos conviene estar consolidados, firmes, estables, ahí con consistencia, con fijeza, con resistencia, seguridad, firmeza, solidez, todo lo que vos le quieras poner, así consolidados en la gracia de Jesús, en el amor del Padre y en la comunión con el Espíritu Santo. Miren, hay un pasaje en Efesios 3:17 que no lo vamos a buscar. Dice que el apóstol Pablo dice que Cristo habite por la fe en nuestros corazones a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. ¿Se dan cuenta que sigue hablando de cimiento, de estructura, de arquitectura, de bases sólidas? Ahora, un corazón que está arraigado y cimentado en el amor es un corazón que está firme, que está seguro en Dios. Y voy a leer un pasaje que creo que no se lo di a los chicos que lo proyecten tampoco, que nos trae también de alguna manera una parte para confirmar esta palabra, y es primera de Pedro 5:10, que dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Nuevamente está hablando de consolidar, de afirmar, fortalecer y establecer. ¿Quién lo hace? El Dios de toda gracia, que nos dio la gracia de Jesús y que nos llamó a su gloria eterna. Y dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo, esto lo vamos a dejar para otra prédica, pero muchas veces tenemos que padecer, tenemos que sufrir, pero si le permitimos a Dios que trabaje en nuestras vidas, nos vamos a fortalecer, nos vamos a perfeccionar en Él, ¿sí? Bien, y aunque todos nosotros vivimos y esperamos la venida del Señor, estamos acá todavía, ¿sí? Mientras estamos acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar para estar mejor. Entonces, consolidarnos. Este año es un año para consolidarnos, para tener cimientos firmes y sólidos en Dios. Y ahora sí vamos a leer el pasaje real, que es 2 de Corintios 13:14, que es el pasaje del cual tomamos, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto es la salutación de Pablo ahí en la carta de los Corintios, y está diciendo, repitiendo esto, que nosotros también lo vamos a tomar para la iglesia. Ahora, quiero explicar un poquito lo que es la gracia, lo que es el amor del Padre, lo que es la comunión con el Espíritu Santo. Y vamos a tratar de hacerlo brevemente, pero que se entienda, ¿sí? ¿Qué es gracia? ¿Qué es la gracia de Jesús? Bueno, la gracia de Jesús es realmente lo más hermoso que nosotros hemos recibido. Pero no se trata por ahí, si alguien tiene un poquito de que no lo entiendo porque soy nuevo, porque nunca me lo explicaron, en fin.
No es la gracia de ser gracioso, no es la gracia de dar gracias, ni es la gracia de aquel que dicen, qué gracia que tiene, mirá cómo canta, mirá cómo hace. No se trata de esa gracia, es mucho más. Es el don divino de Dios dado a los hombres. Y cuando digo gracia, quizás la explicación que a todos se nos viene, que es favor no merecido, un regalo que Dios nos hizo, y sí, está muy bien, pero en realidad es como Dios dando todo sin pedir nada a cambio, o Dios atrayéndonos hacia Él como un imán por amor, ¿sí? Es un don gratuito, pero a la vez es carísimo, porque cuando decimos que algo es gratis, parece que bueno, quedó de la oferta, entonces es gratis. No. Esto es gratis, pero es carísimo, impagable, algo que nadie jamás hubiera podido pagar, pero es gratis para los que creen, ¿sí? Entonces, nadie lo merecía, pero lo tenemos. Y es algo así como un indulto o una amnistía, que hay una persona condenada a muerte y de golpe, bueno, sale este indulto, esta amnistía y todas las leyes que tienen que desarrollarse para que esto funcione, y esa persona se la libra de la pena de muerte, se le perdonan sus delitos y a la vez se le perdona y se le permite vivir. Bueno, ahí tiene un poquito más de algo parecido a lo que es la gracia, porque no solamente la gracia es un favor que yo no merecía, o un regalo que yo no merecía. Es que yo merecía todo lo contrario. Yo estaba condenada, mi destino era la condenación eterna. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza, no había manera, no había forma. Pero por la gracia Dios perdona mis pecados, mis delitos, en los cuales yo estaba muerta en pecados y en delitos, y me da por gracia esa salvación tan gloriosa. Entonces se hace cada vez más interesante la gracia, ¿sí? Ahora, esta gracia salvadora es a través de Jesucristo, por eso es la gracia de Jesús, porque Jesús es el sustituto en la cruz. Donde yo tenía que estar, Él tomó mi lugar. La condenación que yo tenía que recibir, Él la recibió. Por eso apropió un cuerpo humano para que esto suceda. Pero bueno, esto ya es para extenderlo mucho más. Pero quiero decirles también que gracia, la palabra gracia, la gracia de Jesús en hebreo, es Shem y Yaseb, o Gesep. Gesep lo usamos más como amor, pero también es como gracia. Y Shem también, esto es en hebreo y en griego es Yaris. ¿Y saben qué significan estas palabras? Significan lo mismo: favor, regalo inmerecido o bondad que se extiende. Es una bondad que no está estática acá, sino que se extiende y va hacia el que la necesita. Y a donde nosotros vamos, llevamos esa gracia, esa bondad, hablamos de Jesús para que la gente reciba ese regalo que no merecía, ese perdón que no merecía, ¿sí? Pero hay algo más. Dice, según lo que dicen los diccionarios, perdón, el sustantivo Shem deriva del verbo Yanam, y ahí me interesa un poquito más, porque dice que significa inclinarse. ¿Qué es inclinarse? Yo me inclino, pero no es un inclinarse de cualquiera. En este contexto, en este idioma, en este verbo y sustantivo, dice que alguien muy importante, de muy alta categoría, puede ser un rey, puede ser una persona de mucho poder, se inclina, pero ante alguien muy inferior. Y díganme ustedes si no es esto: el Dios, arquitecto, creador del universo, por solamente su palabra, inclinándose hacia mí para regalarme esta salvación. ¿Se imaginan el privilegio que nosotros tenemos? Que es algo que nos tiene que llenar de gozo, de alegría, de gratitud. Si alguien está pensando, no sé si voy a seguir,
Pero mi hermano, mi hermana, por favor, tenés un Dios majestuoso inclinándose ante tu vida para rescatarte, para salvarte, para bendecirte. Esto merece honra, esto merece respeto, esto merece que todo nuestro corazón se derrame delante de Él, ¿sí? Así que esto más o menos es para explicar la gracia de Jesús en la cual vos y yo tenemos que consolidarnos, afirmarnos, establecernos, cimentarnos, fijarnos, estar firmes, que nadie nos quite el verdadero sentido de lo que es gracia, que nadie me diga a mí que no se puede, porque Jesús lo hizo todo por mí. No hay pecado que Él no perdone, no hay problema que Él no resuelva, no hay situación que Él no pueda controlar y traer la paz, traer el consuelo, traer la salida. Porque aún en la misma muerte, como dice el apóstol Pablo, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Nadie, porque ni siquiera la muerte, porque la muerte es el pasaje para entrar a su gloria eterna, ¿sí? Así que entonces, establecidos, consolidados en la gracia del Señor Jesús. Y también tenemos que estar consolidados en el amor del Padre. Y el amor del Padre es diferente a la gracia, pero todo es una totalidad perfecta. Fíjense San Juan 3:16, quien no lo sabe, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ese Padre, ese Abba, dice que de tal manera significa incomprensiblemente porque no entra en nuestro razonamiento. De tal manera amó que dio. ¿Y qué dio? Dio a Jesús para que esa gracia vertiera en la cruz y nosotros pudiéramos llegar a Él. Entonces, tenemos que estar consolidados en ese amor del Padre también, porque ese amor del Padre es lo que nos va a traer esa seguridad también a nosotros para continuar, para seguir. Y saben ustedes que el amor del Padre no es como el amor terrenal, que es selectivo, que es, a veces es hasta por conveniencia. Elijo a quién amar, cómo amar, cuándo amar y cuánto amar. No, de tal manera el Padre amó que dio, que proveyó. Entonces nosotros tenemos que consolidarnos en ese amor tan perfecto del Padre, porque en el amor del Padre hay futuro, hay proyectos, hay planes, hay muchas bendiciones para aquellos que se quedan en el amor del Padre. Y saben ustedes que también dice Jeremías 31:3, dice, porque te amé con amor eterno, por lo tanto te prolongué la misericordia. Ahora, Dios nos ama desde la eternidad, lo dice, ustedes leen Efesios capítulo 1 y dice que ya Él, antes de la fundación del mundo, porque Él lo fundó, como habíamos visto al principio, Él ya nos tenía en cuenta, nos conocía, nos amaba. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, es muy difícil, pero yo lo creo. Todo lo que Dios dice yo lo creo y digo, ay, qué bueno, sí, y no se te cumple. No, yo lo creo, porque no todo se va a cumplir acá, mis hermanos. Hay muchas cosas que las vamos a vivir en la eternidad y vamos a decir, gracias Dios que me ayudaste a creer, porque así era, así es, ¿sí? Bien, entonces el amor del Padre es aquel que espera al perdido, al fracasado, al hijo pródigo, al que se fue, al que falló, al que cayó. El amor del Padre siempre está esperando. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Esperando a que su hijo vuelva a casa, que los hijos vuelvan para ponerle ropas limpias, ropas de honra, para ponerle el anillo, porque ese es el amor del Padre. Ahora nosotros tenemos que estar seguros en este amor, consolidados en este amor. Y les decía también a los hermanos hoy, que nuestro hermano Julio Melgar, que ya está con el Señor, él en sus procesos y en todo su tiempo y todo lo que él pasó y lo que él vivió acá, escribió una canción que dice, es tu amor que me sostiene,
que me levanta, que me da paz, y va explicando este amor. Y es así, ese es el amor del Padre. Por eso necesitamos estar consolidados en la gracia de Jesús, en el amor del Padre, porque nos conviene, y también en la comunión con el Espíritu Santo. Y esta es la última parte, ¿sí? La comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo sería? Bueno, la palabra comunión es una palabra compuesta que se divide y es común unión. Tengo comunión porque hay algo que me une, por lo tanto, algo en común me une y tengo esa unión. Y hay cosas acá en la tierra que nos pueden unir y podemos tener comunión con ciertas personas porque pueden ser de un partido político, entonces eso los hace pasar tiempo juntos, pueden ser del mismo equipo de fútbol, puede ser que amen la naturaleza, los animales, viajar, y son cosas en común que te unen a alguien, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que tener y consolidar, afirmar, fijar firmemente esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué será que le gusta al Espíritu Santo? ¿Qué será lo que hace el Espíritu Santo? Porque si no lo sabemos, ¿cómo vamos a tener esa comunión con Él? Necesitamos saber. Y bueno, el Espíritu Santo es el regalo que Dios nos ha dado acá para que, miren cuánto que nos ha dado Dios, nos ha dado la gracia, que la gracia además es esa fuerza, vigor para no vivir en pecado, sino vivir en victoria. Pero el amor del Padre, pero nos dejó el Espíritu Santo, que es la persona de Dios habitando en nuestros corazones. Pero necesitamos saber qué le gusta a Él, qué quiere Él, para que esta comunión crezca, se mantenga, se fortalezca, se establezca, se firme, se afije, bien sólida, ¿sí? Y bueno, tenemos un pasaje que poquito nos puede decir algo poquito de lo que el Espíritu Santo quiere hacer, vino a hacer, le gusta hacer, pero obviamente que hay mucho, pero mucho más. San Juan 16, del 8 al 11, vamos a leer este pasaje al menos porque el tiempo se nos va. Y dice así, dice Jesús, y cuando venga, el Espíritu Santo está hablando de Él, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos 3 aplicaciones para poder decir, ahí me voy a unir para tener comunión. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, fíjense ustedes que esta es la dinámica con la que trabaja el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que la gente se convierta. Sin la ayuda del Espíritu Santo, ninguno de nosotros podríamos estar acá. O sea, es un complemento que no se puede, va amalgamado. La gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero fíjense ustedes que nosotros, si queremos tener esa comunión, como Él se mueve, como Él trabaja, la primera parte dice, vino a convencer de pecado, ¿sí? Es la primera parte. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para unirnos y tener comunión con Él? Bueno, analicemos nuestras vidas, porque nosotros somos personas sociables, que tenemos una familia, que algunos trabajan, tienen un círculo y siempre estamos o estudian y hay personas que están a nuestro alrededor. Nuestra tarea debería ser convencer a las personas de pecado. ¿Por qué? Porque lo hace el Espíritu Santo, sí, pero también nos usa a nosotros. Entonces ahí se afirma esa comunión. Si alguien está mintiendo y vos decís, yo no lo voy a tapar porque yo no quiero problemas, porque déjame decirte que estás cortando esa comunión con el Espíritu Santo, porque Él vino a convencer de pecado. Entonces, si alguien está haciendo un mal acto, está pecando, yo no puedo ser cómplice si es que quiero la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las tareas primarias de nuestra vida. No es que vamos a salir a maltratar a nadie, pero con amor, con respeto, siempre vamos a tratar de que la gente entienda que ese camino no es el correcto. Porque dice la palabra,
que al hombre todos los caminos le parecen bien, pero muchos de ellos el final es de muerte, ¿sí? Bien, y también dice de pecado de justicia. Bueno, la justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. Nuestra justicia muchas veces favorece a alguien porque nos cae bien, pero Dios es justo. Y en esa justicia es que Jesús ya murió y está en el cielo y está ya esperando. Ahora, hay un pasaje en el Salmo 89, 14, que nosotros ya lo aplicamos en un lema, que decía que somos administradores de justicia, ¿se acuerdan? Y tenemos las llaves del reino. Dice que ese trono de Dios está cimentado de justicia y de juicio. Y cuando está diciendo esto, no está diciendo que es para que Dios agarre y nos condene, y ese juicio y esa justicia me condena. Está hablando de ese juicio de salvación, donde la gracia de Jesucristo me hace acepto, donde la sangre de Jesucristo me limpia, donde el amor del Padre me recibe y donde yo puedo entrar en salvación. Es un juicio y una justicia de salvación. Así de la misma manera nosotros tenemos que alentar a aquel que está condenado, que está mal, a que venga a esa salvación, a ese juicio favorable donde Dios lo va a declarar inocente porque ve a Jesucristo en él, ¿sí? Bien, esa sería la justicia, pero nos queda todavía el juicio. Y dice el juicio, ¿por qué? Dice el pasaje. De juicio, ¿por qué nos va a convencer? Porque Satanás ya fue juzgado. Y esto cuesta por ahí entenderlo humanamente porque nosotros tenemos una lucha diaria. Y ustedes saben que la iglesia específicamente es atacada muchas veces por gente que practica ocultismo, que le sirve a Satanás. Acá tiran cosas, tiran ofrendas, el primer día de reunión salen en la puerta. Sí lo hacen porque en su ignorancia piensan que es lo correcto. Pero ¿saben qué? Satanás, dice la palabra, como leímos, que ya fue condenado. Ya hay un juicio y él está condenado. Hay una fecha donde él se le terminó su tiempo y eso está muy próximo, porque Jesucristo viene a buscar su iglesia. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir en comunión con el Espíritu Santo. De eso se trata, ¿no? De consolidar esa comunión. Entonces, si yo vivo una vida acá en la tierra diciendo, todo me va mal, lo que pasa, que todo me va en contra, Dios no me escucha, porque a mí no me va bien, porque todo me sale mal, porque ¿yo qué lenguaje estoy hablando? Contrario al que habla el Espíritu Santo. Y yo necesito tener comunión con el Espíritu Santo, hablar lo que el Espíritu Santo habla. Entonces, ¿cuáles serían mis palabras? Yo sé que la cosa está difícil, yo sé que estoy pasando por problemas, por crisis, por situaciones, pero yo sé que mi Dios me sostiene, me levanta, yo sé que Dios tiene la victoria para mí y yo creo y declaro que Dios está en el control porque Satanás ya fue juzgado y condenado. ¿Se entienden cuál es la diferencia? Entonces yo ahí afirmo y consolido esa comunión con el Espíritu Santo, que es la que me va a llevar siempre más cerca de Dios, de gloria en gloria. Así que mis hermanos, este es el lema del año, lo vamos a tener que trabajar, lo vamos a tener que fortalecer, consolidar en nosotros para que esto sea una realidad. Acá tenemos el almanaque, las familias de la iglesia que ya están bautizados en las aguas, el que no lo recibió me lo puede pedir y el que se va a bautizar también se lo vamos a dar. Así que este es un trabajo nuestro, porque todo ya está dado, está hecho, está establecido, pero el trabajo es mío y es tuyo. Tenemos que trabajar para que esto sea una realidad en nosotros. ¿Se puede? Sí, amén, se puede, se puede. Así que vamos a trabajar en esto y vamos a poner el almanaque en la heladera, que es donde más vamos en el día. Así lo leemos, lo memorizamos, tenemos al menos 362 días. Nos quedan todavía para memorizarlo, vivirlo, aplicarlo y transitar este tiempo de la mano de Dios, porque no sabemos qué tiempos vienen, hermano, no esperamos que la cosa sea fácil, pero si estamos consolidados en la gracia de Jesús, en el amor del Padre y en la comunión del Espíritu Santo,
nada te va a hacer caer. Que el Señor te bendiga mucho y que el Señor nos sostenga. Amén.